Después de nuevos ataques realizados por el diputado Gonzalo de la Carrera contra sus pares, se reactivó en el Congreso Nacional el debate sobre las fórmulas para destituir a un parlamentario o parlamentaria. Hay dos iniciativas que instalarían esta figura, pero también hay un reconocimiento de que el mecanismo tiene que ser precisado. En la derecha se resisten aludiendo a la libertad de expresión. Gonzalo Holguín tiene detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, buenos días, Catherine Tomás. Sí, la relación del diputado Gonzalo de la Carrera con el resto de la Cámara está en su peor momento. Fuerza con su... Y constantemente tienen controles con parlamentarios en los pasillos y ascensores de la corporación. Todo esto sin entrar aún, a la vez que le tomó la oreja al diputado socialista Daniel Mannuchelli, o cuando habría insultado al presidente de la República, Gabriel Boric, en la cuenta pública, o por ejemplo, cuando denostó a la exministra Schiasiches o a la diputada Marcela Riquelme, o cuando golpeó en el rostro al vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda. Los parlamentarios creen que ya no da para más y un camino alternativo ya tiene respaldo. El gobierno confirmó que ingresará una urgencia legislativa al proyecto de reforma del Partido Socialista para establecer la figura de la destitución en caso de que un parlamentario ejerza violencia sobre otro. Pero además, el Partido Comunista presentó un proyecto en enero de este año que tiene el mismo efecto para discursos y comentarios que inciten al odio. El diputado Luis Cuello sostuvo que ese tipo de intervenciones de parlamentarios, como por ejemplo los dichos transfóbicos de la Carrera contra Emilia Schneider, no son un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Es necesario que se incorpore una nueva causal de cesación al cargo respecto a aquellos parlamentarios que ejerzan violencia contra otros o bien que invoquen discursos de odio, como es el caso del diputado de ultraderecha. No constituyen, en caso alguno, un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Esta sería una excepción a la norma de la inviolabilidad y no tiene relación con el fuero, toda vez que el fuero se vincula con la apertura de una causa penal, que no es el caso. Era un debate sobre la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. La diputada de Comunes, Emilia Schneider, comentó que las AFP no tenían tan buenos números como dice el diputado de la Carrera. La respuesta del diputado fue que Schneider no podía hablar de mentir, porque defendía el derecho al aborto y el derecho a menstruar, siendo que es una mujer transgénero. José Carlos Mesa, del Partido Republicano, afirmó que la bancada condenó el hecho y que eso lo pueden confirmar los asistentes al comité legislativo que discutió el conflicto minutos después. El diputado de la misma bancada, Luis Fernando Sánchez, alertó de que no se puede dejar supuestamente en manos de un burócrata del que no se conozcan sus intenciones la opción de destituir a un diputado o a una diputada. Estos constantes conflictos y peleas dentro del Congreso echan más abajo la baja evaluación que ya tenemos desde el Congreso. Pero esto no se resuelve con leyes que le permitan a una autoridad, a algún burócrata que no sabemos quién va a ser, remover políticos, remover a miembros del Congreso a su pinta y antojo. Imagínense el abuso para el que esto podría prestarse. Sí, aquí está la dimensión del argumento de la soberanía electoral. Al expulsar a un parlamentario se está causando un perjuicio al efecto del voto y a la deliberación democrática de todos quienes, en el Distrito 11, por ejemplo, votaron por Gonzalo de la Carrera. Jaime Naranjo, del Partido Socialista, bancada que presentó el proyecto, reconoció que pueden existir debilidades y señaló que el problema principal es que el informe de la Comisión de Ética que pueda establecer la expulsión de un legislador debe ser revisado por un ente externo, como la Corte Suprema. La moción presentada creo que adolece de un inconveniente. ¿Quién lo reemplaza si un diputado es destituido? En ese caso debiera corresponder al mismo partido para no alterar la voluntad democrática. Tiene que ser un organismo externo el que tome esa decisión, o la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. El gobierno, a través de sus ministras Analía Uriarte y Antonia Orellana, envió un duro mensaje contra el diputado Gonzalo de la Carrera, apuntando que solo se conoce por sus agresiones y no por su trabajo parlamentario, y que su mensaje de odio daña a las familias con niños y niñas trans. Analía Uriarte dijo que acompañarán el trámite del proyecto con una urgencia para que sea conocido en detalle por la corporación, y Antonia Orellana pidió que el Congreso tome medidas, recordando que al diputado ya se le ha multado en 2 ocasiones. Acompañaremos la tramitación de este proyecto. Sí, quisiéramos ponerle urgencia para que sea conocida. Sigue ocupando espacios en comisiones que derivan de estar en la misma bancada. Ha pagado 2 multas, entonces lo que nosotros nos preguntamos como ministerio es ¿cuánto tienen que aguantar las parlamentarias?
La próxima semana la Comisión de Ética obrará de oficio para conocer un nuevo caso que involucra al parlamentario, que actualmente no forma parte de la bancada del Partido Republicano. Desde ese comité precisaron que no tienen relación política con él, pero es efectivo que actualmente utiliza cupos de ese sector en las comisiones de Minería y Energía y en la Comisión de Economía. En Ética reconocen que el reglamento ya encontró su límite con el parlamentario, pero se avecina un profundo debate que va mucho más allá del nombre de Gonzalo de la Carrera. Ya existe el mecanismo del desafuero, que ha provocado salidas de diputados en el pasado, pero la visión de los más críticos es que el camino judicial no puede ser el único para el caso de un parlamentario que muchos no quieren ver más, en la corporación. Catherine Tomás. Muchas gracias Gonzalo. Buenos días. Gracias, buenos días. El próximo miércoles, el presidente Gabriel Boric saldrá de La Moneda con destino a la ciudad de Antofagasta. El mandatario volverá a salir de la región metropolitana tras una visita de 2 días a la región de Atacama, en donde anunció la creación del Parque Nacional Desierto Florido. La agenda del mandatario en la zona todavía está en reserva, pero se ha confirmado que durante la jornada del viernes 14, la ministra del Interior, Carolina Toá, realizará una visita a la zona luego de haber ido a la región de la Araucanía el viernes y el sábado pasados. En las semanas que ha estado en el Ministerio del Interior, la secretaria de Estado ha sostenido reuniones con actores del norte grande del país. Por ejemplo, la semana pasada se reunió con el alcalde de Alto Hospicio en La Moneda y ha tenido conversaciones con gobernadores regionales del norte. En las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, el problema de la migración irregular es una de las preocupaciones que mayor interés despiertan sus habitantes. Recordemos que la ex ministra del Interior, Isquia Siches, viajó a la comuna de Colchán el pasado 4 de agosto y en ese lugar la ex secretaria de Estado se reunió con las autoridades locales y con las policías que prestan servicios resguardando la frontera. Y allí se anunció la inversión de 5.400 millones de pesos para combatir el crimen organizado, extender el apoyo a las Fuerzas Armadas que resguardan la frontera y el ingreso de un proyecto de ley que facilita las expulsiones de quienes se encuentren de manera irregular en territorio nacional. En el gobierno dicen que la normativa está a puertas de ser ingresada al Parlamento y que se encuentra en una etapa de estudio en la Secretaría General de la Presidencia. La idea es que el presidente Boric y la ministra Toá visiten la zona con anuncios relevantes en materia migratoria. ¿Y en qué consiste el proyecto de expulsiones? Desde el Ministerio del Interior explicaron que durante la administración de Isquia Siches se elaboró un proyecto que modifica la legislación migratoria y simplifica el procedimiento de notificación con el propósito de agilizar las expulsiones administrativas pendientes, pero en donde se garantiza el debido proceso durante el procedimiento sancionatorio. El Ejecutivo observaron que hoy existe un problema para que la Policía de Investigaciones notifique a las personas que deben ser expulsadas del país. Es un procedimiento en el que los oficiales deben realizar hasta una doble notificación personal al extranjero. Por ello, y según documentos del Ministerio del Interior, el gobierno propondría una modificación legal al artículo 132 de una ley reciente. Ya la encuentran mala, se aprobó recién la nueva ley de migraciones, artículo 132, que incorpore la notificación de carta certificada o email, respetando el plazo de 10 días para la presentación de descargos. Bueno, y también está lo que ha sucedido en la jornada de esta semana, el 5 de octubre, en que se emitió un informe de la Secretaría de Comunicaciones que explicaban qué sería la conmemoración del 5 de octubre en el gobierno, que se llamaba Activación en Redes. Sin embargo, fueron pocos los actores de esta administración quienes recordaron finalmente el aniversario número 34 del plebiscito del sí y el no. Y hablemos de lo que puede pasar el 18 de octubre, porque el martes será una prueba para el gobierno del presidente Boric en la región metropolitana. Ese día se cumplen 3 años del inicio del denominado estallido, que se inició con la quema de estaciones de metro y diversos hechos de violencia, principalmente en el centro de Santiago, pero en muchas ciudades del país. Y en los años siguientes también se han registrado protestas y hechos de violencia de gravedad en la misma fecha. En el gobierno ya comenzaron los trabajos para evitar que la jornada esté marcada por desórdenes. En Palacio explican que la idea del gobierno es resguardar las manifestaciones pacíficas que se convoquen en puntos emblemáticos de la ciudad, como en la Plaza Baquedano, o en sectores de la Alameda, cerca de la Universidad de Chile y cerca del Paseo Ahumada. El diario El Mercurio dice que el próximo jueves 13 se espera que se convoque una reunión con varios actores ligados a la seguridad pública para analizar el plan de contingencia para el 18 de octubre. Las autoridades convocadas son Delegación Presidencial, Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio de Obras Públicas, ONEMI y Bomberos. Un aspecto a considerar para la organización del plan de contingencia es que se analiza como fecha de eventuales desórdenes los días viernes 14, martes 18 y viernes 21 de octubre. Esto porque, como en 2019, el 18 de octubre fue día viernes, durante los años sucesivos a ese evento se suele elegir ese día como fecha simbólica de conmemoración en Santiago y en otras regiones. A cargo del plan de contingencia para la región metropolitana estará la delegada presidencial Constanza Martínez. El lunes 17 de octubre, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en tanto, encabezará el comité policial en el Palacio de la Moneda para afinar los últimos detalles de la conmemoración. Las dos conmemoraciones anteriores del 18 de octubre no
estuvieron libres de hechos delictivos. El año pasado la jornada se inició a las 7 de la mañana con 2 estudiantes que se colgaron en el puente que une el Costanera Center y la salida del metro Tobalaba. Ese mismo día, Carabineros tuvieron que dispersar una columna de manifestantes que se acercó a las inmediaciones del Congreso, en la sede en Santiago, en donde en ese entonces funcionaba la Convención Constitucional. El Partido Comunista, la diputada Carol Cariola y fuerzas del oficialismo y el propio gobierno están conversando en estos instantes, en estos días, con los partidos que el 10 de marzo firmaron un documento que establece que el 20 de octubre la presidencia de la Cámara será para el Partido Comunista. La legisladora es quien debería suceder a Raúl Soto de la Testera, aunque actualmente se desarrollan distintas negociaciones para desconocer ese acuerdo. En una de ellas participan el Partido de la Gente y Chile Vamos, que cuestionan el rol que tuvo Cariola en la campaña del apruebo. El diputado independiente de la bancada del PPD, Jaime Araya, confirmó a Bio Bio la radio que conversó con la legisladora comunista y comprometió su respaldo, asegurando que hará todo lo posible para que el comité que integra también lo haga. Me reuní con la diputada Carol Cariola para decirle claramente que ella tiene mi voto y mi respaldo para que sea la próxima presidenta de la Cámara de Diputados. Me parece que es grave e impresentable que en tiempos de crisis de delincuencia en nuestro país, contra los abusos de las AFP y de las ISAPRES, las diputadas y diputados estemos discutiendo un pacto que ya está acordado, dándole espacio a lo que son ambiciones desmedidas de poder de algunas personas. El diputado René Alinco ya confirmó que no votará por Carol Cariola. Y hay dudas sobre Carlos Bianchi, legislador independiente que está en la lista de nombres alternativos para presidir la Cámara. Con Alinco se especula que no estaría presente el día de la votación porque un acuerdo alternativo daría al menos un cupo a la derecha en la mesa. La democracia cristiana es otra historia. En el actual pacto suenan Joana Pérez y Miguel Ángel Calisto como posibles presidentes de la corporación en el turno de su partido, pero existe una voz en la colectividad que pide reaccionar con un plan B en caso de que ya no sea realista la opción de Carol Cariola. Lo llamativo es que pese a que Joana Pérez iría como vicepresidenta junto a Cariola, también suena dentro de los nombres de consenso un acuerdo de la centro-derecha y Chile Vamos. Y esto pese a que el jefe de bancada, Erika Edo, insistió en que no es la ADC la que ha impulsado ese camino alternativo y que respetarán el acuerdo actual. Nosotros lo que hemos planteado es que la bancada de la democracia cristiana va a respetar el acuerdo de la Cámara. Lo que sí es evidente es que el clima político cambió y no es la ADC la que ha planteado un plan B o alternativo, lo están planteando incluso personajes del propio oficialismo. Ya tenemos descolgados, por ejemplo, del Partido por la Democracia. Aquí hay una tremenda tarea del oficialismo y del gobierno de ordenar a sus huestes. Fuentes de Bio Bio la radio afirmaron que desde el propio Partido Comunista se pidió a las ministras Ana Lía Uriarte y Carolina Toá de la Secretaría General de la Presidencia e Interior para que se involucren en asegurar los 78 votos necesarios, reconociendo que el puente con el Partido de la Gente está cortado. En la colectividad de centro-derecha, sin embargo, dicen que nadie se les ha acercado. Al menos ante los medios, Ana Lía Uriarte, la ministra secretaria general de la Presidencia, ha hecho llamados a respetar el documento firmado por todas las fuerzas políticas, incluidas las que ahora piensan desconocer e incumplir el acuerdo. Esperamos que las fuerzas políticas cumplan de buena fe el acuerdo, porque hay una ciudadanía que está mirando todos estos procesos. Tenemos que ser muy cautos y cuidadosos respecto de los mensajes. Los acuerdos es importante que se cumplan porque son parte de la seriedad que acompaña a las distintas instituciones. Víctor Pino, subjefe de bancada del Partido de la Gente, que es otro de los nombres que suena en la presidencia, señaló que se están tomando con calma la conversación interna para tomar una decisión. Estamos aún ahí escuchando las bases. Nosotros estamos como diputados participando en muchos grupos internos. ¿Y Cariola? Han habido conversaciones de pasillo. Bueno, nuestra jefa de bancada conversó con ella hace una semana atrás, pero como digo, ya el acuerdo está vigente. El primer hito es que Raúl Soto renuncie. También está el rumor de que Raúl quiere mantenerse en la presidencia por un periodo más. Estamos también ahí con esa expectativa. ¿Qué dice el acuerdo actual? Que tiene además una controversia hasta en la fecha, porque el reglamento de la Cámara dice que tiene que haber o pasar 45 horas de diferencia entre que se presenta la renuncia y se da cuenta de ella y otras 45 horas entre que se acepta la renuncia y se vota una nueva mesa. Con esas reglas y el calendario del Congreso, la renuncia de Raúl Soto, presentada el día 21 de octubre, obligaría a votar el día 7 de noviembre la mesa por una semana distrital en el intermedio. Y se está pidiendo a la mesa que renuncie el 19 de octubre para que entonces el 24 se vote la renuncia y el 26 se pueda votar una nueva directiva y así no desdibujar el cronograma de un acuerdo que sigue en peligro. La Fiscalía de Atacama formalizó al diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet,
por el delito de cohecho. La Corte de Apelaciones de Copiapó, en tanto, revisará la solicitud de desafuero del legislador. La información la tiene Daniela Forero Ortiz. Iba a ser detenido por no presentarse a su formalización e incluso se metió una orden, pero finalmente el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, se conectó a la audiencia donde escuchó la formulación de cargos por cohecho. Según la Fiscalía de Atacama, el legislador, junto a dos abogados cercanos a la ABC, Ramón Briones y Hernán Bocelín, quienes ya fueron formalizados, habrían logrado que la minera Candelaria pagara $7 millones a la municipalidad de Tierra Amarilla, en la región de Atacama, para que el alcalde de la época, Osvaldo Delgado, ahora fallecido, desistiera de un juicio ambiental. La audiencia se reprogramó en diversas oportunidades por la ausencia de Mulet por su fuero parlamentario y después de que el Juzgado de Garantía de Copiapó despachara una orden de detención se presentó. El diputado afirmó que hay una mafia entre fiscales y jueces y que abrieron sus cuentas corrientes y las de su familia y no encontraron nada. Pucha, no quiero usar una palabra, pero bueno, una mafia que hay acá en Atacama, entre ellos, y obviamente yo no lo acepto. Ya hay investigaciones y no han encontrado un peso. ¿Sabe? Que abrieron las cuentas mías, de mi señor, incluso de un hijo, de esos fiscales, de un hijo menor de edad. Todos, no han encontrado nada. Entonces les ocurrió y inventan cosas, pero no hay nada. El fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat, afirmó no tener ningún interés que no sea indagar hechos punibles, descartando una persecución política. La Fiscalía de Chile no tiene ningún interés que no sea indagar hechos que son constitutivos de delito, cumpliendo la función constitucional. En este caso, no hay ningún interés por parte de los fiscales, de quien habla, ni de la institución, de efectuar una persecución política. El próximo 18 de octubre, la Corte de Apelaciones de Copiapó revisará la solicitud de desafuero de Jaime Mulet. Respecto de los otros imputados, los abogados Bocelín y Briones, el Juzgado de Garantía de Copiapó los había sobreseído. Sin embargo, el Tribunal de Alzada de la Ciudad Nortina revocó esa resolución. La Contraloría objetó pagos realizados por la Municipalidad de Maipú durante la gestión de la exalcaldesa Katy Barriga, que bordean los 1.000 millones de pesos. Esto fue detectado en una auditoría al gasto en horas extras y a los contratos honorarios suscritos con funcionarios del municipio o con sus servicios traspasados en el año 2020. La revisión permitió determinar que se desembolsaron más de 872 millones de pesos para pagar a 46 prestadores de servicio, donde no fue posible comprobar que estos fueron prestados por no estar respaldados. Y además se verificó que la municipalidad gastó más de 81 millones de pesos brutos para pagar el beneficio Bono Años Dorados, que fue entregado a 14 funcionarios y funcionarias honorarios que en 2019 tenían 75 años o más. También se constató que se desembolsaron más de 40 millones de pesos a 4 personas que presentaron licencia médica en 2020, pero que igualmente se pagaron sus honorarios. A esto se suma un pago anual de 30 millones de pesos a una mujer. Esto fue aprobado por un jefe de departamento de la empresa sanitaria SMAPA, quienes estaban casados. El concejal de Maipú, Vladi Muñoz, afirmó que estos hechos no le sorprenden, ya que había un desorden administrativo en la pasada administración. Algo que no nos sorprende para nada. Nosotros ya hemos visto como concejales y administración distintas irregularidades que hemos puesto a disposición del Tribunal Electoral Regional y además del Ministerio Público. Agradecemos que Contraloría además toda la información que encontró en esta última auditoría también la deriva al Ministerio Público para que sean ellos finalmente quienes decían la responsabilidad. De mi parte como concejal, lamentar que efectivamente aquí existieron pagos completamente irregularidades, pero además el desorden administrativo que se vive. La directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, sostuvo que a su juicio incluso se puede hablar de pago de favores políticos, pero que es algo que se tiene que investigar. Y hay varias investigaciones que se están haciendo respecto de varios municipios de que efectivamente ese tipo de pagos corresponden más bien a una suerte de sobresueldo o incluso a pago de favores políticos, y claramente tiene que investigarse, pero también tenemos que ver cómo hacemos para que esto no siga ocurriendo. Entonces yo creo que aquí efectivamente se requiere mayor transparencia y rendición de cuenta de parte de los municipios sobre estas materias. Los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público para que el organismo indague si estos hechos son constitutivos de delito.